Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos, compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre amado, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, en nuestro caminar, en este peregrinar, Señor, en el mundo. Derrama la fortaleza, la luz de tu Espíritu, esa valentía de tu Hijo Jesús nuestro Señor para avanzar hacia la Jerusalén celestial. Aunque por el camino, Señor, haya heridas, dolores, llantos, sufrimientos, golpes, e inclusive experimentar la muerte, tu gloria, Señor, nos espera. Esa patria celestial, la Jerusalén celestial, Padre Santo, que todos los cristianos anhelamos. Que tu palabra hoy pueda penetrar tantos corazones que compartimos en San Mateo en su capítulo 20, verso 17 al 28, para gloria y honra de Dios. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella dijo: mandan que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que yo voy a beber? Ellos dijeron: podemos. Jesús les contestó: ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para que ni mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron mucho con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no deben ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Ya camino a Jerusalén, el Señor Jesucristo anuncia por tercera vez su muerte. Camino a Jerusalén. El Señor Jesucristo con toda valentía emprende esta travesía, sabiendo que lo que le espera por el camino. Jesús, sabiendo lo que le espera en esta ciudad santa, Él toma igual el avance hacia la Jerusalén, sabiendo que le espera que le entregarán a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley. Jesús sabe que le espera una condena a muerte, que lo van a entregar en manos de los extranjeros y que muchos se van a burlar por él, que lo van a golpear, lo van a crucificar, que lo van a clavar y lo asesinarán de esa manera. Bendito sea el santo nombre de Dios. Qué difícil es emprender este camino, mis queridos hermanos, sabiendo que lo que le espera. Qué difícil decisión tomar cuando uno es cristiano. Qué difícil, mis queridos hermanos, cuando uno sabe
que el camino que lleva hacia la Jerusalén celestial es un camino difícil, es un camino angosto, pedregoso, muchos golpes, muchas dificultades. Inclusive, bendito Dios de la gloria, Jesucristo dice que la cruz le está esperando. Bendito Dios de la gloria, pero invita a sus servidores. En Mateo, en su capítulo 16, verso 24, dice: si alguno quiere ser mis discípulos, olvídese de sí mismo y cargue con su cruz y sígame. Si alguno quiere entrar también conmigo en la Jerusalén celestial, si alguno quiere resucitar conmigo, si alguno quiere compartir mi gloria en el cielo, pues tome con su cruz, cargue con su cruz decididamente y me sigue. Bendito Dios de la gloria. La iglesia tiene que seguir a Jesucristo. La iglesia tiene que pasar por el mismo camino, dice el catecismo en su numeral 676. La iglesia, al igual que su Señor, tiene que pasar la misma Pascua, tiene que pasar el mismo Calvario, tiene que llegar hasta la tumba con el Señor. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, Jesús, sabiendo que este camino que le espera es difícil, ¿cuántas personas en estos tiempos cristianos que también, como Jesús, está siendo golpeado por ser cristiano? Le golpean en su casa, verbalmente, capaz no con golpes físicos, pero cuánta palabra que está golpeando por ser cristiana. Cuánta burla como Jesús. Cristianos que reciben burla por ser cristianos en la escuela, en los colegios, en la universidad, en el trabajo. Bendito Dios de la gloria. Cuántas personas se burlan por ser cristianos. Jesucristo también recibe en esto y dice que nadie es más que su Señor. Alégrense con llegar a ser igual que su Maestro. Bendito Dios de la gloria. Cuando alcancemos la altura de Jesucristo, tendremos que pasar este sufrimiento. Cuando, mis queridos hermanos, estamos recibiendo burlas, golpes, rechazo, es porque estamos ya alcanzando la altura del Señor Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. La altura de un varón perfecto es Jesucristo. Y los cristianos saben que este camino que le espera, que estamos emprendiendo hacia la Jerusalén celestial, tú y yo también estamos caminando hacia Jerusalén. Y dice la palabra en Gálatas, en su capítulo 4, versículo 24 al 26. Esto tiene sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos sus hijos. Bendito sea el santo nombre de Dios. La esclava de Abraham, llamada Agar, representa la Jerusalén terrenal, esta Jerusalén que está aquí en la tierra. Pero la esposa de Abraham, la libre, Sarai, la madre de Isaías, representa la Jerusalén celestial. Y de ese somos hijos, dice Pablo. Los hijos de Jerusalén celestial ya son libres, ya no son hijos ya no son esclavos. Si realmente tú y yo somos hijos de la Jerusalén celestial, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de este mundo, ya no somos esclavos del diablo, Satanás, porque Cristo con su sangre, con su resurrección de la muerte nos ha libertado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Nosotros ya podemos avanzar libremente hacia la Jerusalén celestial, porque fuimos libertados del pecado. Bendito Dios de la gloria. Si todavía, mis queridos hermanos, no podemos caminar, no podemos avanzar, es porque todavía tenemos esclavitud en la vida. Esa esclavitud que nos ata, que se llama pecado. Los hijos de la Jerusalén celestial ya son libres. Libres del alcohol. Ya no es esclavo de los vicios. Ya no es esclavo de la brujería. Ya no es esclavo del odio. Los hijos de la Jerusalén celestial ya no pueden estar atados en este mundo. Aunque está viviendo en el mundo, ya no es del mundo, dice San Juan 15.
También dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Hebreo, en su capítulo 12, versículo 21 en adelante. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando Moisés subió en el monte Sión para recibir las tablas de la ley, cuando contempló la gloria de Dios, dice la palabra que Moisés estaba temblando de miedo. En cambio, hoy tú y yo podemos acercarnos a la ciudad celestial. Podemos acercarnos a esa ciudad del Dios viviente, dice Pablo, que es la Jerusalén celestial. ¿Para qué nos acercamos? Nos acercamos a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Nos acercamos para glorificar a Dios. No nos acercamos temblando de miedo, sino que sabiendo que Cristo nos ha redimido, nos acercamos para glorificar eternamente a Dios. Estamos caminando hacia ese Jerusalén celestial, aunque por el camino sabemos lo que nos espera. Aunque por el camino sabemos que en la perseverancia hay caída, hay tropiezos, hay golpes. Capaz muchos se acobardan, capaz muchos están volviendo para atrás. Por eso Jesucristo aparece en San Lucas, en su capítulo 24, a estos discípulos de esta manera. El versículo 13 en adelante dice la palabra: aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando y discutían, y Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Estos dos discípulos, mis queridos hermanos, ¿cuántos cristianos representa hoy? Que se están alejando de la Jerusalén, se están alejando del reino de Dios, se está alejando de la iglesia, de su comunidad, de su congregación. Discípulo que está volviendo a su Emaús, a su vida pasada. Entonces Jesús aparece para caminar con ellos. Estos son cristianos decepcionados, personas que ya no pueden más avanzar hasta la Jerusalén. Entonces Jesús aparece, dice la palabra, y comenzó a predicar la palabra. Y cuando se dieron cuenta de que era Jesucristo que caminaba con ellos, dice la palabra en el versículo 32: y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venías hablando por el camino y nos explicaba la escritura? Y ellos, dice las palabras, que sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los apóstoles. Bendito Dios de la gloria. Mira, mis queridos hermanos, estos discípulos, cuando fueron tocados por la palabra, cuando reconocieron a Jesucristo en la fracción del pan, no dudaron en volver a Jerusalén. Mi queridos hermanos, hoy también tú puedes volver al reino de Dios. Tú también puedes volver a Jerusalén. Este pueblo, esta comunidad que te está esperando, la iglesia, el reino de Dios, para que podamos llegar al cielo, queridos hermanos. Es necesario que regrese como estos discípulos. Es necesario que diga: no, es verdad que el corazón nos ardía cuando nos predicaba la palabra, porque la palabra de Dios impacta. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios enciende ese fuego del Espíritu Santo en el corazón que se ha apagado por diferentes motivos en la perseverancia. Aunque Jesús habló de sufrimiento, aunque Jesús habló del dolor, de llanto, de cruz, de muerte, hay una esperanza que es la resurrección. El Hijo del Hombre resucitará el tercer día. Aunque la gente decía que Cristo ha sido derrotado, cuando vieron colgado en la cruz, cuando vieron que estaba dando su último suspiro, sus enemigos decían: está terminando el cristianismo, con esto estamos terminando esta secta, con esto estamos terminando esta pequeña iglesia que estaba comenzando, con esto terminamos lo que es la reunión, bendito Dios de la gloria. Pero lo que ellos no sabían, queridos hermanos, aunque mataron la cabeza, aunque mataron a Jesucristo, estaba una esperanza de todos cristianos, que es la resurrección. Bendito sea el santo nombre de Dios.
aunque un cristiano está muriendo, aunque el papa se muera, aunque se muera el obispo, el sacerdote, el predicador, el catequista, aunque se muera tu papá cristiano, tu mamá cristiana, tenemos la esperanza. San Juan 5:28, cuando se escuche la última trompeta, se levantarán del sepulcro, bendito Dios de la gloria. Tenemos la esperanza de que tu papá, tu mamá, tu hermano, que han fallecido como cristianos, murieron en Cristo, ellos volverán a vivir. Aunque tu matrimonio también esté muerto, volverá a vivir si eres un cristiano de fe. Aunque tu corazón está destrozado, tu corazón volverá a vivir si eres una cristiana de fe. Jesús dice esa palabra, esa promesa para ti y para mí. Tómalo, esa palabra para ti en este día. Y lo que nos espera, bendito sea el santo nombre de Dios, después del sufrimiento, después del llanto, después del dolor, después de la perseverancia. Pero qué difícil perseverar, queridos hermanos. Pero dice Apocalipsis 21:12 en adelante: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su Dios. Secará todas lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Bendito sea Dios de la gloria. Ya no habrá llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Ya no habrá pena. Ya no habrá lo que tú estás pasando en este momento. Eso va a terminar. Tú que estás llorando tanto tiempo, tú que estás sufriendo mucho tiempo, que lleva el dolor en el corazón, eso va a terminar, dice la palabra. Porque hay una morada donde tú y Dios morará, donde estará con los santos ángeles, queridos hermanos. Aquí en el mundo solamente 80 años. Aquí en el mundo solamente 30, 50 años. Por eso Jesús dice a sus discípulos, aquellos que se acercaron pidiendo un puesto aquí en la tierra. Ellos querían trono, pero aquí en la tierra, bendito Dios. Pero Jesús dice la palabra que en su reino hay que anhelar ese trono. Pero para conquistar, dice Jesús claramente, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde a mí darlo, sino que se le dará a aquellos para quienes mi Padre prepara. Ustedes beberán este trago amargo. Ese trago amargo que Jesucristo bebió, esos sufrimientos que Jesús bebió, esos dolores que Jesús vivió, dice la palabra que ustedes también beberán. Eso está en la palabra, que tú y yo tenemos que pasar dificultades, que tú y yo muchas veces en el camino del Señor somos rechazados, tenemos tropiezos, golpes, heridas. Por el camino del Señor muchas veces lloramos, no comprendemos lo que sucede. Por el camino del Señor muchas veces somos moldeados por el alfarero. Hay momentos en que la tierra recibe golpes, bendito Dios de la gloria. Pero lo que espera es el cielo, es la Jerusalén celestial. Esa es, mis queridos hermanos, la que anhelamos como cristianos, esa ciudad santa, la morada de Dios eterno. Reuniremos con los ángeles y con los santos que ya están en la presencia de Dios eternamente. Ya no habrá llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Aunque en estos tiempos lloramos y sufrimos, el Señor te fortalezca, que siga ese camino, aunque tu cruz es pesada, para llegar hasta el final. Dios te bendiga y te guarde, y comparte este audio. Bendiciones.